Evangelio según Lucas, capítulo 7. Capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 1 otra vez para que volvamos a tomar esta historia y permitamos que el Señor ministre nuestras vidas. Lucas capítulo 7, el título dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana al siervo de un centurión. Dice la palabra de Dios, lo encontramos ahí, Lucas capítulo 7, versículo 1. Si usted no trae su Biblia, recuerde, lo puede leer aquí en la pantalla. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión, voy a tratar de ir acomodando un poquito la historia. ¿Qué es un centurión? Un centurión era un soldado romano. Entonces aquí empezamos con el entendimiento de la historia. Estamos hablando de un hombre que era gentil, pero no solo era gentil, sino que era un soldado, y un soldado romano del imperio que estaba trayendo opresión, esclavitud sobre el pueblo de Israel. Este hombre, el centurión, la palabra centurión viene de centuria, que quiere decir que tiene al mando 100 soldados. Y dice la palabra de Dios que este hombre, que aunque era gentil, aunque era romano, aunque era parte del imperio que estaba oprimiendo al pueblo de Israel, tenía un siervo el cual él amaba mucho. Y estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión, este hombre romano, este gentil, oyó hablar acerca de Jesús, ve qué increíble, dice la palabra, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este centurión tenía influencia en medio del clero religioso judío. Y él, conociendo a ciertos ancianos que tenían una posición preeminente, les habló por favor que fueran a hablar con el maestro, que fueran a hablar con el profeta, que fueran a hablar con ese hacedor de milagros, maravillas y prodigios del cual él había escuchado y cuyo nombre era Jesús de Nazaret. Esto definitivamente les cayó como un balde de agua helada. Aquellos hombres religiosos, aquellos que hoy los conocemos como ortodoxos o ultraortodoxos, judíos, que en aquel tiempo se les menciona como fariseos. Ellos eran parte del clero, ellos eran parte de toda esta estructura religiosa tan cerrada, la cual el Señor enfrenta y confronta continuamente en la palabra de Dios, en los evangelios, como lo hemos leído o como usted lo ha leído y lo ha estudiado en otras oportunidades, lo hemos visto. La palabra de Dios dice que este centurión viene y les pide a estos principales del clero judío, a estos ancianos, que por favor vayan y hablen con Jesús de Nazaret. Para ellos eso era algo terrible. Hasta el día de hoy, para los judíos, hablar acerca de Jesús es un insulto. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Hasta el día de hoy, para los judíos, lógicamente ortodoxos y ultraortodoxos, hablar acerca de Jesús es un insulto. Jesús no se puede mencionar porque ellos lo tienen como un apóstata. Pero lo tremendo es ver cómo en la palabra de Dios está anunciado que vendrá un tiempo en donde el Señor iba a empezar a alcanzar a su pueblo. Y este es un tiempo en donde miles de judíos no solamente están regresando a Israel, a la tierra de Israel, de las diferentes partes del mundo que usted menos se imagina, colonias que estaban de pueblo judío en África, colonias de pueblo judío que estaban en Rusia, aún de pueblo judío que estaba en China, están regresando a la tierra de Israel. Esto es impresionante. Pero lo más hermoso
es que el Señor está trayendo un mover maravilloso y hay un avivamiento en medio de Israel y las personas están viniendo al conocimiento de Jesucristo. El pueblo de Israel está viniendo al conocimiento de que Jesús era realmente el Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice la palabra de Dios que estos ancianos, este centurión los puso en un zapato, porque le pidió el centurión a estos ancianos que fueran a hablar con Jesús de Nazaret. Ellos no estaban de acuerdo con su doctrina, ellos no estaban de acuerdo con lo que él hablaba, ellos no estaban de acuerdo con lo que él declaraba, ellos no estaban de acuerdo con lo que él proclamaba, ellos no estaban de acuerdo ni aún con los beneficios de su ministerio, los milagros y los prodigios. Vea qué corazón más cerrado. Y dice la palabra de Dios, siga leyendo conmigo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús. No les quedó más a los ancianos. Y tal vez usted me dice, ¿y por qué ellos lo hicieron? ¿Qué fue lo que los motivó? Siga leyendo conmigo. Y ellos vinieron a hablar con Jesús y le rogaron, oiga, con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. Es digno que le concedas esto. Ellos, como tenían un rango de autoridad en medio del pueblo de Israel, vienen y casi que confrontan al Señor y le dicen, le ruegan, pero lo empujan. No sé si me estoy dando a entender. Le ruegan, pero de alguna manera lo condicionan y le dicen: es digno de que le concedas esto. Tal vez usted dice: ¿y por qué está mencionando todo esto? Déjelo por ahí, ahorita lo vamos a retomar. Dice: porque ama a nuestra nación. Aquí está. Porque ama a nuestra nación, porque ama a Israel. No dice porque ama a los judíos, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa son los judíos. Los judíos son los que proceden del reinado de Judá, de la tribu de Judá. De ahí proceden los famosos ortodoxos y ultraortodoxos. El Señor ama al pueblo de Israel. Él ama al pueblo de Israel, ama a los judíos también. Nada más que los judíos no se dejan amar por Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Voy a tratárselo de explicar. El Señor ama a los costarricenses, pero más a los heredianos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando hablamos de judíos, estamos hablando de, como decir, heredianos, josefinos, ¿me entiendes? De una parte, no todo. Los judíos no son todo el pueblo de Israel, son una parte. Amén. Y aquí vemos claramente cómo ellos vienen y le dicen: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y además de eso nos ha edificado una sinagoga. Hermanos, hemos estado hablando tiempo atrás y he venido hablando acerca de un tema muy importante, trascendental diría yo, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, y es el de lograr vivir en lo sobrenatural de Dios, el lograr vivir con cielos abiertos. Muchas veces nosotros no logramos entender que desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como único Señor y Salvador, desde ese momento iniciamos una jornada maravillosa. No es una jornada de dolor, no debiera de serlo una jornada de dolor, ni padecimiento, ni de sufrimiento, no, debiera de ser una maravillosa jornada en lo sobrenatural de Dios. Y muchas veces no experimentamos esto sobrenatural de Dios porque en muchas oportunidades escuchamos las enseñanzas y por mucho tiempo leemos, compramos libros, pero desgraciadamente leemos, escuchamos las enseñanzas, vamos a consejería, recibimos ministración, pero yo sigo creyendo lo que yo he creído siempre. ¿Aló?
La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad absoluta, porque existe una verdad absoluta. Muchos dicen que no existe una verdad absoluta, pues déjeme decirle que sí, la verdad absoluta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad absoluta, y estos son tiempos de cumplimiento de esa verdad absoluta, no solamente en lo que se denomina como el reloj de Dios, que es el pueblo de Israel, sino también en medio de su amada iglesia. A muchos no les gusta que diga uno esto, que somos su Israel espiritual, su pueblo amado. Aleluya. Y tal vez usted no logra comprender por qué es que yo no puedo ver esos milagros, por qué es que yo no puedo ver esos prodigios, porque desgraciadamente venimos al Señor y escuchamos su palabra, sus enseñanzas, pero todo lo que nosotros tenemos ahí preconcebido sigue siendo lo que seguimos viviendo, lo que seguimos creyendo, lo que seguimos caminando. La palabra de Dios dice que Pablo, cuando él se presenta a sí mismo, él humildemente, ¿verdad? El apóstol Pablo, él dice: yo soy fariseo de fariseos, como diciendo, a mí en el fariseísmo, en la religiosidad y en el legalismo nadie me gana. O sea, nadie me ganaba, porque él después habla acerca de qué hizo con todo eso. Dice: fui instruido a los pies de Gamaliel, uno de los más brillantes doctores de la ley. Pero además de eso, mi padre es del linaje de príncipes del pueblo de Israel, por lo tanto yo también. Pero como si fuera poco, tengo las dos ciudadanías más importantes del mundo conocido en aquel tiempo. Él era por linaje judío, pero además de eso era romano, porque había nacido en la ciudad portuaria de Tarso. Él no era ciudadano romano porque él compró esa ciudadanía, él era ciudadano romano de nacimiento. Y eso en aquel tiempo era mucho peso. Pero él dice claramente que todo este conocimiento y todo esto que él recibió de cuna lo tiene por basura. ¿Usted me entendió lo que le acabo de decir? Dice que lo tiene por basura por causa del nuevo conocimiento. Y este nuevo conocimiento es el conocimiento de Jesucristo. Pero no el conocimiento de Jesucristo que viene a nuestra mente, sino el conocimiento de Jesucristo que es revelado a nuestra vida a través de la operación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Una cosa es lo que yo conozco, una cosa es lo que yo memorizo, una cosa es lo que yo aprendo en mi mente, y otra cosa muy diferente es lo que yo permito que el Espíritu Santo vaya siendo hecho en mi vida. Él va haciendo en mi vida esta obra maravillosa. Lógicamente primero necesito conocerlo, porque si no conozco con qué herramientas el Espíritu de Dios va a trabajar en mi vida. Pero después necesito entender que debo de permitir que la palabra de Dios venga trayendo un nuevo derrotero a seguir en mi vida. Yo necesito ser desafiado por la palabra de Dios. Yo necesito creer lo que dice la palabra de Dios. Yo necesito declarar lo que dice la palabra de Dios. Yo necesito proclamar lo que dice la palabra de Dios. Yo necesito pregonar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios pone una investidura de autoridad en mi vida y Él me lo dirige así, yo debo de aprender a decretar la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra de Dios: dos cosas por las cuales le debes de conceder este milagro a este hombre. Número uno, porque Él ama a nuestra nación. Y número dos, porque nos ha construido una sinagoga. Yo quiero que usted vea lo importante aquí. Muchas veces no logramos entender que la palabra de Dios nos menciona llaves a través de las cuales yo voy a poder abrir esas compuertas de los cielos sobre mi vida. Número uno, yo necesito aprender a amar no mi iglesia nada más. Yo necesito aprender a amar a la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Pero seguimos viviendo de una forma totalmente displicente.
Seguimos viendo las noticias. Hay personas que tienen en su Facebook, le dan like a todos los sitios ¿cómo le digo? De farándula, para estar escuchando las noticias de la farándula. Yo le pregunto, ¿usted escucha noticias cristianas? Ay, ¿para qué, pastor? ¿No ve que después me pongo triste? Después me deprimo. Yo soy medio depresiva. Yo soy medio depresivo. Yo quiero que entendamos, hermanos, estamos viviendo tiempos en donde el Señor quiere que nosotros podamos aprender a amar el cuerpo de Cristo. Si no amamos su cuerpo, ¿cómo decimos amarle a Él? ¿Cómo puede ser posible que nosotros estemos totalmente desinformados de lo que están viviendo hermanos nuestros, parte del cuerpo de Cristo, en países como Siria, en Afganistán, en países del África, hermanos tomados y gobernados por los musulmanes? ¿Cómo lo vemos como cosa simple? O muchas veces decimos, ay, ¿para qué ponen esos cuadros tan horribles? Ay, no, ya me voy a salir de esta página, qué cosa más horrible. Hermanos, la iglesia de Cristo, si hubo un holocausto con el pueblo de Israel hace unos años a manos de los nazis, yo quiero decirle que el holocausto más grande que está sucediendo, y es un holocausto en silencio, es un derramamiento de sangre, hermanos, que es como un cordón. Me explico, no es un río de sangre, es como un cordoncito de sangre. Es como cuando una persona se hace un corte y se va desangrando poco a poco. Así de igual manera es lo que está haciendo Satanás con la iglesia de Cristo, porque ya Satanás aprendió que cuando hacía grandes masacres de cristianos, aquello más bien lo que hacía era levantar avivamiento en medio de la iglesia. Y él aprendió a que lo que tiene que hacer es ir desangrando a la iglesia de Cristo, y no solamente eso, sino llenándola de indiferencia, llenándola simplemente, hermanos, de lo que mueve y llena este mundo en este tiempo, y es la frialdad con que las personas se mueven, caminan y actúan en medio de la faz de la tierra. A nadie le importa qué es lo que está pasando su vecino, a nadie le importa qué es lo que está sucediendo con alguno de sus familiares. A mí lo único que me importa es estar yo bien. Si yo estoy bien, todos los demás lo siento mucho, pero tienen que ver cómo hacen. Aló. La palabra de Dios dice que este centurión amaba al pueblo de Israel para poder vivir con cielos abiertos. Y cuando digo vivir con cielos abiertos, es que mi oración llegue al cielo, sí, pero también que la respuesta de Dios no tenga estorbo para regresar a mi vida, para que el poder de Dios, para que la palabra de Dios, para que la declaración de Dios, para que el favor de Dios no tenga estorbo sobre mi vida. Yo necesito aprender a amar a la iglesia de Cristo. Tenemos aquí un evento maravilloso el 24 de junio. Vamos a estar desde la 1 hasta las 7 de la noche. Pero antes de este evento, Dios ha puesto en mi corazón que tenemos que hacer un ayuno y tenemos que hacer un tiempo de oración con agenda en mano. Y eso yo lo voy a estar proponiendo en esta reunión que vamos a tener próximamente el sábado en este auditorio. Hermanos, yo voy a estar proponiendo esto, porque si vamos a llegar ahí sin ayuno, sin oración, Dios santo, ¿verdad? Eso no va a funcionar. No solo eso, sino que después van a venir heridos. Entonces, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, yo quisiera que usted me comprenda. Este 24 de junio usted debiera de estar contento, usted debiera estar feliz, usted debiera decir, ay, hasta que por fin un evento en Heredia para unir a las iglesias de Heredia. La visión es prepararnos para el arrebatamiento, que cuando el Señor decida venir a tomar su iglesia, nos encuentre unidos y en adoración. Entiéndame, no es que va a venir el 24 de junio ni el próximo evento que se haga, no, es la actitud de nuestro corazón. Es la actitud de nuestro corazón. Este centurión no iba dándole besos a todos los judíos o israelitas que se topaba.
Y por eso ve cómo los ama, no ve cómo los besa y cómo los abraza. No, 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 hermano, es una actitud del corazón. Es el realmente tomar la decisión de empaparme de lo que está sucediendo en la iglesia. Tenemos la bendición de vivir en Costa Rica, hermanos, pero nosotros necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo en el mundo entero. La palabra de Dios dice que los judíos, los ancianos, los rabinos le dijeron al Señor Jesús: es digno que le concedas esto. Y podemos seguir leyendo y vamos a hacerlo más adelante. Vemos que claramente el Señor Jesús no viene y contradice esto. En ningún momento el Señor dice: no, ustedes están equivocados, ya por eso yo no voy a ir ahí a hacerles el milagro. No, al contrario, el Señor Jesús dice: ustedes están en lo correcto, yo voy a ir a casa del centurión, porque realmente él ha hecho lo que se necesita hacer. Él ha usado la llave correcta para poder recibir un milagro del cielo. Muchas veces yo le pregunto: ¿por qué será que Dios todavía no ha alcanzado? Usted se pregunta y yo también: ¿por qué será que el Señor todavía no ha alcanzado a nuestra familia en su totalidad? Porque nos hemos olvidado de la familia de Cristo, nos hemos olvidado del pueblo de Dios, de la iglesia. No estamos hablando de la iglesia que está bien, estamos hablando de la iglesia que está en persecución y necesidad. ¿Ama usted a la iglesia del Señor? ¿Ama usted la obra de Dios? ¿Ama usted a sus hermanos en el mundo entero? ¿Se preocupa, se duele cuando usted ve las noticias? ¿Ora usted por los misioneros? ¿Aló? Dice la palabra de Dios, sigo leyendo, dice: porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. No dice que edificó un templo, no, una sinagoga. En aquel tiempo había un templo que era el central, estaba en Jerusalén, y habían sinagogas que eran donde se reunían sábado a sábado. Amén. Entonces yo quiero que usted me comprenda que la palabra de Dios dice que Él les hizo, vamos a decirlo, como una iglesia local ahí. Les construyó de su dinero. Y muy probablemente el centurión ni iba. Dice que él de su dinero les construyó una sinagoga. Yo quiero que entendamos, hermanos, este es un tiempo en donde estratégicamente Dios ha permitido que estemos para poder hermosear este auditorio y este lugar de adoración y de oración al Señor. Porque la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estaría ahí en medio de ellos. Y hemos consagrado este auditorio, hemos consagrado este lugar para que sea un lugar, como dice la palabra de Dios, un lugar de oración para todos los pueblos, un lugar de adoración al Dios Todopoderoso. Y este es el tiempo y el privilegio que Dios nos da como un tiempo de preparación para los tiempos que estamos viviendo. Es como que si el Señor se hubiera dejado las mejores llaves para que en este tiempo las podamos usar y podamos vivir con cielos abiertos. Por eso es que en este tiempo Dios quiere que podamos hermosear su casa, podamos hermosear este auditorio, hermanos, porque esto es digno, esto sube como incienso fresco. Cuando nos reunimos los martes aquí a orar, eso sube como incienso fresco. Es hermoso, los martes nos reunimos y vengo yo con el micrófono preguntando las peticiones para después orar. Y hay hermanos que hermanos, solo quiero darle las gracias hoy. Y usted, hermano, yo también solo quiero dar gracias. Vemos claramente por qué es que solamente quieren dar gracias, porque la palabra de Dios dice que en la casa del Señor es donde será provisto. Es aquí en la casa de Dios en donde el Señor va a traer respuesta con milagros, con prodigios, con maravillas. Es aquí en la casa de Dios en donde el Señor va a dar ese pan de vida que necesitamos, va a traer respuesta a esas necesidades, va a hacer esos milagros y esos prodigios maravillosos. Pero es hermoso cuando oímos. Yo quiero que oremos hoy para que Dios bendiga la iglesia.
para que el Señor añada a todos los que deben de ser parte de ella, para que el Señor alcance a los que no han sido alcanzados, para que Dios alcance a mi familia, para que Dios toque a las personas que yo amo. Sí, para que Dios toque a las personas que amas, primero necesitas tocar a las personas que ama el Señor. Y tal vez usted me diga, ¿y cómo las toco? Con tu oración, con una actitud diferente, en el nombre de Jesucristo. Este es un tiempo, hermanos, en donde tenemos que ir y tocar las puertas, al igual como lo hizo, al igual como Moisés desafió al pueblo de Israel a que fuera y tocara las puertas del pueblo de Egipto cuando iban saliendo de Egipto, para poder despojarles de las riquezas que le pertenecían al pueblo de Israel por todos los años que habían estado trabajando ahí como esclavos. El que no se animó a ir a tocar la puerta se fue con las manos vacías y se fue sin llave para vivir con cielos abiertos. Mas el que fue, dice que los egipcios les entregaban todas sus joyas, se las quitaban, se despojaban, les decían: tomen, 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 pero váyase. Este es un tiempo en donde nosotros necesitamos dejarnos usar por Dios para poder hermosear su casa. Porque como decía mi hermano Reiner, dice: ahora ya yo entiendo, ahora yo ya entiendo, es que el Señor tiene un plan, tiene un propósito. ¿Usted cree que el Señor nos dio esta tierra, hermanos, por casualidad? Este es un punto estratégico, fácil de accesar, pero es un punto alto. Aló. Desde aquí podemos ver el centro de Heredia. Desde aquí podemos tener vigilias, hermanos, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día, sin que nadie nos diga absolutamente nada. Este es un lugar estratégico y por eso es que el enemigo lo ha peleado tanto, y por eso es que el enemigo ha querido entorpecer. Y tal vez usted diga: sí, pastor, pero ha sido muy difícil. Sí, pero así de igual manera y en esa magnitud va a ser la recompensa que el Dios Todopoderoso va a traer a cada hogar, a cada familia, a cada varón, mujer, a cada joven, adolescente, a cada niño que esté entendiendo claramente que estamos puestos aquí como un remanente fiel, porque así Dios siempre hace las cosas, las hace a través de un remanente fiel. Y luego vemos venir las multitudes, pero primero Dios levanta y fortalece un remanente fiel para poder levantar su obra, para que nadie se llene de orgullo y para que nadie diga: esta obra es mano de hombres, astucia de hombres, inteligencia de hombres, sino que solamente la obra pueda hablar de que Dios es nuestro Dios y habita en medio de nosotros. Aleluya. Dele un aplauso a ese Dios maravilloso. Aleluya. Ya hasta se me está desarmando la Biblia. Qué barbaridad. Dice la palabra de Dios. Seguimos. Voy a pensar aquí por el ventilador. Dice la palabra de Dios: y Jesús fue con ellos. ¿Lo ve? O sea, los ancianos no vinieron y le dijeron algo que el Señor Jesús rebotó, rechazó, dijo: eso no es así. No, no, no. El Señor dijo: sí es digno. Sí es digno. Nosotros necesitamos entender que la única manera de poder andar caminando dignamente delante de la presencia de Dios es cuando nos decidimos, hermanos, vivir conforme la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted ha escuchado enseñanzas? ¿Cuántos seminarios? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántos discipulados? Yo quiero preguntarle: ¿sigue usted viviendo igual? ¿Sigue usted caminando igual? ¿Sigue usted creyendo lo mismo? ¿Cuándo la palabra de Dios vendrá a ser ese poder libertador? Ay, no sé, pastor, estoy esperando. No, no, es que es usted y soy yo el que debo de decidirme vivir conforme la palabra de Dios, para empezar a caminar dignamente conforme una iglesia, dignamente conforme una novia que está esperando a su amado.
¿Se imagina usted una novia caminando al altar como un vaquero? Como un cowboy. No sé si me doy a entender. ¿Cómo tiene que caminar una novia que camina hacia el altar en ese momento tan importante para la vida de todas las mujeres, en donde su príncipe azul la está esperando ahí en el altar? Bueno, ella, perdóname el término, ¿verdad? Pero qué bueno, puro quebradito, ¿verdad? Ahí, despacito, disfrutando cada paso, cada momento, cada instante, cada mirada, cada suspiro, cada mirada de amor, de admiración que le lanzan. Todo lo va disfrutando, todo lo va. Pero ¿qué es lo que ella ha entendido? Tiene que ir ataviada dignamente, y su caminar tiene que ser un caminar digno. Para que eso se dé, hermanos, necesitamos permitir que el Espíritu Santo derribe un montón de argumentos, de ideas preconcebidas, que empiece a derrumbar un montón de cosas, hermanos, que hasta el día de hoy nos han impedido vivir con cielos abiertos. No podamos dejarnos permear por todo lo que se mueve en este momento en el mundo, número uno. Y no podemos permitir que lo que creíamos antes de venir a Cristo, 20 años después, sigamos siendo los mismos. 20 años después todavía estás con el mismo lío y con el mismo problema. Hay algo que no está pasando, y es que no estás permitiendo que la palabra de Dios se haga rema en tu vida a través de la operación del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: ve. Primero mandó a los ancianos, y los ancianos dijeron: ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Y le trajeron un argumento fuerte, firme, conforme a lo que estaba la palabra de Dios. Por eso ellos le dicen: es digno. Pero cuando el Señor Jesús está cerca, el centurión se sorprende y manda a unos amigos. A unos amigos a decirle: no es necesario que vengas hasta acá. Hermano, hermana, usted necesita tener amigos a los cuales usted pueda compartir el sentir de su corazón. Amigos de jornada espiritual, amigos de oración. Pero esos amigos tienen que ser dirigidos por el Espíritu. O sea, usted tiene que escogerlos, porque el Espíritu Santo le dice que ellos son. No pueden ser escogidos por su mente, no pueden ser escogidos por su corazón. Tienen que ser personas que realmente Dios ha puesto a su lado para poder llevar las cargas los unos a los otros, para poder ponernos de acuerdo sobre algún asunto conforme lo que dice la palabra de Dios, y al pedirlo al Señor puestos de acuerdo sea hecho. Porque la palabra de Dios dice que cuando el Señor se derramó, capítulo 2 del libro de los Hechos, los discípulos no solamente estaban juntos, sino también estaban unánimes. La unanimidad es una operación del Espíritu. Yo puedo estar juntos, aquí estamos juntos, pero puede ser que no estemos unánimes. La unanimidad la trae solamente el Espíritu de Dios, y la trae en función de que tenemos que caminar juntos y unánimes en la palabra de Dios. Por eso el apóstol dice: las palabras del Señor Jesús abunden en vuestros corazones. Porque nosotros tenemos que caminar unánimes, caminar juntos, sí, estar juntos, sí, pero unánimes en el Espíritu a través de la palabra de Dios, y sobre todo de toda palabra que salió de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Dice que él mandó a unos amigos. Muchas veces nosotros escogemos amigos. Yo soy, y no me lo tomen a mal, ni nadie se sienta ofendido, pero yo soy un pésimo escogedor de amigos. Yo me declaro culpable, me declaro, y no crea que me estoy ofendiendo, me declaro bruto en ese departamento. Y cuando digo bruto es torpe.
no logro discernir y permito que personas equivocadas se acerquen a mí y se hagan amigos míos. La palabra de Dios dice que si dos anduvieren por un camino, si el uno cae, el otro le levanta. Si tienen frío, dice que los dos se abrazan y se calientan. Ya se va haciendo la idea cuál es su mejor amigo, ¿verdad? O cuál debiera de ser su mejor amigo, su mejor amiga. Hay cosas que debieran de no salir del seno del hogar, de la familia, y puestos de acuerdo debiéramos de orar a nuestro Dios. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Lamentablemente la palabra de Dios dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Pero cuando usted elige equivocadamente un amigo, cuando usted se da cuenta, el amigo lo empieza a arrastrar en pos de él. Y tal vez usted me dice: pero ¿por qué sucede eso, pastor? Yo no lo entiendo. Pero siempre que pasa igual sucede lo mismo, ha de creer. Entonces yo quiero que usted me comprenda. Usted necesita permitir que sea el Espíritu Santo el que le traiga esa afinidad. No es una afinidad emocional, no es una afinidad intelectual, es una afinidad en el espíritu, en donde usted va a tener un amigo espiritual, va a tener un amigo en el espíritu, una afinidad en el espíritu, provocado por la unanimidad en el espíritu. Y esa persona, en vez de llevarte hacia cosas incorrectas, más bien te lleva hacia poder buscar más de Dios, hacia poder consagrarse más del Señor. Yo quiero preguntarle: usted tiene un amigo y es muy buen amigo suyo, y yo quiero preguntarle: ¿cuánto hablan ustedes de la palabra de Dios? Amigo o amiga, ¿cuánto hablan ustedes de la palabra de Dios y del Señor? No, pastor, es que él no es cristiano. No importa, se supone que usted debiera de hablarle, debiera de usted poner la pauta ahí. No, es que es un amigo de fútbol, es un amigo de política, es un amigo de... Yo quiero preguntarle: ¿por qué usted está perdiendo el tiempo? ¿Y por qué hace que esa persona pierda el tiempo? ¿Hace cuánto tiempo el Espíritu Santo está esperando que empieces a hablar acerca de Jesús para poder él operar en la vida de tu amigo? Yo no quiero decir que nunca se hable de fútbol. No es así. Lo que quiero decirte es que tenemos amigos los cuales hemos escogido nosotros, y sin darnos cuenta, muy sutilmente, estos amigos nos arrastran hacia lo de ellos, en vez de ser nosotros los que los llevemos hacia el reino de los cielos. Pero es porque muchas veces vivimos lo que yo llamo una bipolaridad cristiana. Tenemos una esquizofrenia cristiana. Una cosa somos con nuestros amigos y otra cosa somos con los hermanos de la iglesia o en la iglesia. Una cosa soy con los compañeros de trabajo y otra cosa soy con los hermanos de la iglesia. ¿Perdón? Si tu amigo se aburre y no quiere escucharte hablar acerca del Señor Jesús, déjame decirte que ya él dejó de ser tu amigo. Ya dejó de ser tu amigo. Porque nuestro mayor amigo y a quien le debemos más lealtad y fidelidad es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre. El que nos ha prometido: estaré con vosotros hasta el fin de los días. A él le debemos la mayor fidelidad y lealtad y nuestra verdadera amistad. Muchas veces nuestro caminar no es digno, producto de con quién camino. Y después decimos: ¿por qué no veo los milagros? ¿Por qué no vivo con cielos abiertos? Porque no amas su obra. Ni a tu amigo le hablas. ¿Qué le vas a estar predicando a nadie más? No amas su obra, porque tú crees que la obra de Dios en tu vida es que te logres salvar. La obra de Dios en tu vida eres tú, tu matrimonio, tu hogar, tu casa y punto. Después de ahí, ay, Señor, date por bien servido. ¿Viste? Lo logramos. Y el Señor así como diciendo: lo logramos. ¿Qué le pasa a este?
Es tiempo de que entendamos que tenemos que salirnos de nosotros mismos en el nombre de Cristo Jesús. Sigo leyendo, dice la palabra. Cuando estaba lejos, o sea, cuando ya estaba visible, el Señor Jesús estaba llegando a la casa, dice que Él mandó a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Lo ve qué lindo? O sea, los amigos conocían también a este hombre, que pudieron lograr transmitir lo que había en el corazón de aquel hombre, de aquel centurión, de aquel romano, de aquel gentil. Lo que había en el corazón de él, la convicción, la certeza, lo lograron transmitir al Señor Jesús. Yo quiero preguntarle, ¿usted cree que este centurión no influenciaba positivamente en la vida de sus amigos? ¿Usted cree que este centurión no influenciaba en la vida de sus amigos a tal punto que ellos tenían la autoridad para que con todo denuedo y convicción poder transmitir y hablar lo que había en el corazón de su amigo el centurión? Cuando el milagro sucede, pregúnteme usted si esos amigos no fueron seguidores de Cristo. ¿Ah? Por supuesto que sí. Pero ¿quién había influenciado en sus vidas? El centurión, con su convicción, con su certeza, con su fe. Ve lo que dice la palabra de Dios. Sigo leyendo. Dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El amigo toma las palabras del centurión, los amigos, y las hace suyas. La palabra de Dios dice que debemos de llevar las cargas los unos a los otros. Y lo hacemos los martes aquí. Los martes yo trato como pastor de obligar a que todas las personas pongan atención, se dejen de escuchar a sí mismos, dejen de escuchar su mente, sus emociones, sus sentimientos, su egocentrismo, su egoísmo, su humanidad, su almita y su corazoncito, y escuchen el padecer del hermano. Porque después todos vamos a ir orando, nos vamos a poner de acuerdo y vamos orando uno por uno. Amén. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que en muchas oportunidades yo estoy aquí, ya vengo, voy orando por las personas. Oré por una persona y la persona ya ve el reloj y dice: ya me tengo que ir, y se va. No le importa que todavía tengo que dar media vuelta, todavía faltan 5 hermanos, no me importa, no me interesa. Ya la hora se cumplió, me voy. La hora que yo tengo establecido, porque yo trato siempre de salir a las 9. Pero no sé si me doy a entender. Ya oraron por mí, ya me voy, porque lo único que me interesa es yo mismo. En otras oportunidades vengo orando y le pregunto a una persona: ¿qué fue la necesidad? No le pregunto la del frente, porque bueno, ¿cuál fue la necesidad de su hermana, la que está al lado? Y yo: qué bonito, está orando en lenguas. No. Es tartamudez de la vergüenza de darse cuenta de que no me importó, aún teniéndola a mi lado, no me importó cuál es su necesidad. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de llevar las cargas los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que cuando Nehemías oró por el pueblo de Israel en medio de la restauración, dijo: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Él hizo por 3 meses, ayunó y oró 3 veces al día. Él hizo suya la carga y llevó el pecado, lo hizo suyo. Cuando nosotros amamos realmente a nuestro hermano, la obra de Dios, hacemos nuestro aquello. Vemos claramente cómo los amigos del centurión lograron y dijeron: dice, no te molestes porque yo no soy digno. No dicen ellos, dice él que no se moleste, que él no es digno, pero de ahí es él, porque de ahí usted sabe, él es centurión y es romano y es del imperio y quién sabe cuánta sangre, a cuántos ha matado, y usted sabe cómo son ellos, de carniceros y de gente rara y terrible, y no sé si me doy a entender.
Así hablan muchas veces los amigos que tú y yo escogemos. Vuelvo y le repito, a mí con la escogencia me ha ido. Yo sé que usted no, yo sé que yo le veo desde aquí un toque más de inteligencia emocional, pero a mí me ha ido como un quebrado con los amigos que he escogido. Porque los amigos que debes de escoger deben de ser personas las cuales tienen que tener una afinidad espiritual, que te lleven hacia cosas mayores, no que te regresen. Aló. Dice la palabra, estos amigos vinieron y le dijeron: Señor, no te molestes. Vea cómo hablan en primera persona. Pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ellos toman lo del centurión y lo hacen suyo. Si usted ama a la iglesia de Cristo, si usted ama a su hermano, si usted entiende lo que es de llevar las cargas los unos a los otros, si usted quiere vivir con cielos abiertos, usted tiene que lograr tomar esas cargas sin cargarse. Ahora sí se lo puse. El amigo fue y le dijo eso al Señor, punto, se terminó. Mi labor es que yo tomo la carga de mi hermano y voy y la pongo ahí. Yo no soy el redentor, yo no soy el solucionador de problemas. Dios no me está llamando para que yo empiece ahí con mi mente a ver qué encuentro, cómo hago. Voy a ver a quién le digo: hermano, vea, hermana tal y esto y el otro. Deje que el Señor se glorifique y deje de glorificarse usted. Dice que el que se mete al Redentor termina crucificado. Usted tiene que tomar esa carga, yo también, y yo voy y la presento y la pongo ahí. Punto, se terminó. Aquí habemos 20 hermanos y tal vez se me olvidan 2, ¿cierto? 20, 25 y se me olvidan 2 tal vez. Pero téngalo por seguro y se lo voy a decir con toda honestidad. Difícilmente, solo que el Espíritu Santo lo ponga en mi corazón, yo retomo esa carga, o sea, esa petición y le vuelvo a dar otra pasadita. Solo que el Espíritu Santo lo ponga en mi corazón. Mientras tanto, ese martes yo oré, agarré, porque usted sabe que yo lo hago en serio, con toda autoridad, guiado por el Espíritu, lo agarro y lo pongo en la presencia de Dios. Y me voy para la casa tranquilo, pues ya eso está hecho. Y si no se hace, no es porque Dios no quiso, no es porque yo oré mal, sino porque usted todavía no ha permitido que Dios opere en su vida. Todavía usted sigue creyendo lo que usted ha creído toda la vida. Todavía usted no ha permitido que la palabra de Dios le desafíe y derribe todos esos argumentos y corte todas esas anclas que te están impidiendo a vivir con cielos abiertos en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo sé que tal vez usted dice: cuando usted dice eso, pastor, yo siento una bofetada, no de parte mía, del Espíritu, porque así tiene que ser. Nosotros tenemos que despertarnos en el nombre de Jesucristo. Vea esto que estamos haciendo aquí para poder hermosear este lugar. Yo estoy absolutamente seguro de que yo tengo seguidores y contrarios. ¿Cómo pasó? Sí, yo sé que aquí mismo hay personas que dicen: sí, amén, pastor, claro que sí, y sigamos adelante. Y hay otros que dicen: no, así no, mejor lo hubiéramos hecho de esta manera. ¿Para qué pintamos allá arriba? Mejor primero hubiéramos hecho esto, por primero hubiéramos... Yo lo sé. Lo que pasa es que, ¿sabe cuál es la diferencia? El respaldo de Dios. Punto. Usted no se preocupe, porque la palabra de Dios dice, lo vamos a ver en unas enseñanzas más adelante, que tenemos que aprender a orar por los que nos persiguen, por los que no están de acuerdo por nosotros. Orar, bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús, para que ellos no nos impidan seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que usted me comprenda. Todo esto que hemos venido haciendo, lo venimos haciendo a través de estar en la presencia de Dios, rogándole al Espíritu Santo, rogándole al Padre. ¿Qué hacemos? Sigo adelante, me detengo, parezco la canción, ¿verdad? No pares, sigue, no pares, sigue, no pares, no, detente, sigue. Pero las personas creen que esto es un invento mío.
simplemente que a mí se me ocurrió que en este tiempo hay que poner bonita la iglesia y punto y ya está. No, no, hermanos. Todo esto es un mover del Espíritu. Sea parte de Él en el nombre de Jesucristo y permita que el Espíritu de Dios dignifique sus vestiduras a través de esas llaves preciosas. Porque en la medida en que hermoseamos su casa, Dios hermoseará tu casa en el nombre poderoso de Jesucristo. Agarre eso ahí, agárrelo en el nombre de Jesucristo y diga. Y tal vez usted dice: pastor, ¿usted me podría decir en qué va a hermosear? No, de ahí yo no sé. Usted sabrá en qué necesita. En el nombre de Jesucristo, agarre eso. En la medida en que hermoseen mi casa, yo voy a hermosear la de ustedes. En el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios, sigo. Dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Ni me tuve por digno de venir a ti. Pero vea, son los amigos los que están hablando a nombre de su amigo el centurión. Una vez más, el martes usted viene, usted presenta su petición y oramos y nos ponemos todos de acuerdo. Y yo le digo a todos, ponga la mano y vamos a ponernos de acuerdo. Y estamos aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aprendiendo. Hermano, vea, hermana, la petición, no, solo gracias. Y usted, solo gracias y gracias y gracias y gracias. El pastor Randall decía el martes pasado: qué lindo es cuando venimos los martes y ya nadie tiene peticiones. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir con cielos abiertos. Aleluya. Ay, pastor, si se la apunto y se la mando, yo se la remando. ¿Entiende? Si usted me la apunta y me la manda, yo se la remando. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Usted no puede vivir, usted no puede comprar unción, usted no puede comprar lo que usted tiene que comprar por sí mismo con su presencia, en la presencia de Dios y en la casa de Dios. Dice la palabra: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a estos: ve, y van, y digo al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, oiga lo que dice la palabra de Dios, oiga lo que dice la palabra de Dios. Al oír Jesús esto, se maravilló de él, y volviéndose le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Qué increíble. Ni en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesús se maravilla de un centurión romano, un hombre de guerra, un hombre de armas, un hombre que tal vez era, como le digo, era gentil, por supuesto, despreciado del pueblo de Israel. No calificaba por ningún lado para poder vivir con cielos abiertos, pero conocía verdades que el mismo pueblo de Israel no las conocía. Muchas veces, hermanos, nos duele cuando vemos que personas que no conocen de Dios prosperan, cuando vemos que personas que no conocen de Dios, sus hijos salen adelante, que personas que no conocen de Dios son bendecidos por Dios. Porque es que el Señor nos dirigió a llevarlos al museo judío, para que ustedes pudieran constatar y ver con sus propios ojos al pueblo de Israel, que después de salir de aquellos campos de concentración, ni con ropa, sino con aquella famosa pijama a rayas, muchos de ellos ya fallecieron, otros que están vivos todavía con el tatuaje del número, porque no eran ni nombres ni personas, sino números en aquellos campos de concentración. Estamos en la última visita y ellos se bajan de Mercedes-Benz, BMW del año. Y tal vez usted me diga: pastor, ¿usted quiere uno de esos? No es el punto. ¿Qué saben ellos que nosotros estamos dejando de hacer? ¿Aló? ¿Qué saben ellos? ¿Cómo es posible que al lapso de 40, 60, 70 años
Ahora ellos son la octava, creo, potencia más grande a través del armamento del mundo. Al cabo de 60, 65 años. ¿Cuántos años tiene Costa Rica establecido como nación y otras naciones de Sudamérica? Hermanos, no es una competencia. Es que nosotros como iglesia necesitamos entender que algo estamos dejando de hacer y nos estamos privando de poder vivir con cielos abiertos. Yo no quiero, o sea, no me malinterprete. Tal vez usted dice, pastor, usted quiere venir con un BMW, con un Mercedes-Benz del año. No. Yo quiero verlo a usted bendecido. Yo quiero verlo a usted prosperado. Yo quiero ver que usted viene y el próximo domingo viene con sus hermanos, que el otro domingo viene con sus tíos, que el otro domingo viene con su mamá, con su papá, y un momento a otro está toda su familia aquí levantando manos al Señor. Yo quiero ver que usted viene con su vecino, con su otro vecino, con su compañero de trabajo, con su compañero de colegio, de universidad. Yo quiero ver que usted realmente está logrando llevar el reino de los cielos y que usted está siendo alcanzado por la bendición de Dios. Yo quiero ver que usted pueda prosperar en su trabajo, que usted pueda prosperar en su negocio, que usted pueda tener, antes tenía un carrito modelo, ya ni me acuerdo, ahora ya tengo otro que 20 años y después brinco a otro de 10. Gloria a Dios, eso es la prosperidad de Dios. Poco a poco, conforme un proceso, conforme la verdad nos va haciendo libres, conforme la palabra yo permito que desafíe mi vida, conforme el Espíritu de Dios opera en mi corazón y derrumba muchos argumentos, muchos límites, muchas anclas, las corta, y yo puedo ir en pos de poder vivir con cielos abiertos en el nombre de Jesús. Este no es un mensaje de superfe, este es un mensaje de que podamos vivir en esta gloria mayor que el Señor quiere traer sobre su iglesia. Está profetizado que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, y estamos llamados, iglesia, a vivir en esa gloria mayor. Pero número uno, no vamos a poder vivir en esa gloria mayor si no amamos a la iglesia. Número dos, no vamos a poder vivir en esa gloria mayor si no amamos el lugar en donde nos reunimos a adorarle a Él. Ay, pastores, que qué calor. Pongámosle aire acondicionado. Ay, no, ¿qué le pasa? Eso es una millonada. Ese es el asunto. Decía la profeta doña Marielos, bien sentadita en esas butacas, ¿verdad? Ahí en la sinagoga judía. Dice, aquí sí que uno escucha horas de horas la palabra de Dios. Mire, pero es que hasta que lo abrazan a uno las butaquitas esas, ¿verdad? Aire acondicionado, está ahí fresquito. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Ay, qué lindo, ay, pero qué hermoso. ¿Sabe qué tuvieron que hacer ellos? Desafiarse a sí mismos, utilizar la llave que ellos ya conocen y saben para la casa de Dios, y así de igual manera la casa de ellos ha sido bendecida en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y con esto termino en esta mañana. Dice que el centurión le dijo al Señor Jesús, solo di la palabra. Ayer escuchaba un programa de Seed Road en donde un pastor dice que Dios le dirigió, el Espíritu Santo le dirigió a poder empezar. Él era muy joven y se atormentaba al ver que por más citas y citas y citas de consejería, él no lograba que las personas pudieran ser libres de padecimientos y de situaciones emocionales como la depresión, los nervios. Y resulta que dice que el Espíritu Santo le guió a darle una lista de versículos a una hermana, y que cuando la hermana, que la había atendido como por 20 citas porque padecía de una depresión, llegó con aquella cara triste y deprimida, le dijo, hermana, dice que la atendió solo 10 minutos, le dio la directriz de que le dio la tarea de que de aquí a la próxima cita, una semana, ella iba a tomar los versículos y los iba a declarar contra el espejo, viéndose. Ella iba a declarar,
Yo soy sana por las llagas y dele, y dele, y dele. Iba a declarar la palabra de Dios. Él le dio una lista de versículos. Dice que y la señora se le quedó viendo así, dobló la hojita como diciendo, sí, no, hoy no me fue. Y se fue. Dice que a la semana siguiente la persona que llegó casi que él no la reconocía. La señora llegó contenta, feliz, radiante, bañada, peinada, pintada. Bueno, ¿sabe por qué? Porque cuando usted y yo declaramos la palabra, no la que usted quiere, no la que usted piensa, no la que a usted se le ocurre, porque esto no es un asunto de control mental, de positivismo, no, fuera eso, es declarar, solo di la palabra, pero nosotros la palabra que debemos de declarar es la que está escrita en la palabra de Dios. Y al principio, cuando empiezas a declarar la palabra, yo quiero decirle quién va a ser el primero que va a ser ministrado por esa declaración. Tú mismo, yo mismo, porque empiezo a declarar la palabra y al principio la declaro, y la segunda vez, y la tercera vez, y la cuarta vez, porque Él le mandó a hacer eso 10 veces al día. Dice que llegó un momento en donde la persona declaraba la palabra y ella regresaba y ella decía, sí, es cierto, de verdad que eso es cierto. Usted empieza, y yo también, a alinearnos con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a orar conforme lo que está escrito en la palabra de Dios y declarar, Señor, tú dijiste, Señor, está escrito, Señor, tú me prometiste, Señor, tú declaraste, y yo decido alinearme con tu palabra, porque yo sé que el más interesado en bendecirme eres tú, y yo lo creo en el nombre de Jesucristo. Y usted va a ver cómo los cielos empiezan a abrirse, porque el primer transformado y sorprendido por el de repente de Dios vas a ser tú, en el nombre poderoso de Jesucristo. Puede darle un aplauso a ese Dios maravilloso y puede ponerse de pie en esta tarde hermosa que Dios nos ha dado. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos. Yo quiero pedirle que levante sus manitas ahí donde usted está. Levante sus manos al cielo. Yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Señor Jesús, vamos, yo quiero escucharlo. Vamos, tiene que aprender a declarar, a proclamar, a accionar. La mayoría de las veces usted, así no es. Usted tiene que empezar a declarar esa palabra. Yo quiero que le diga, Señor Jesús, amén, en esta mañana, tu palabra que es verdad está revolucionando, está derribando y está desafiando mi vida en la dimensión de la fe. Yo tomo hoy la decisión de creer a tu palabra, de creer a lo que tú has prometido. Yo tomo la decisión de alinearme a tu palabra, a tu propósito y a tu plan. Tomo la decisión de caminar dignamente, inspirado por tu Santo Espíritu y dirigido por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. De hoy en adelante oraré conforme está escrito en tu palabra. Declararé conforme mi necesidad tu palabra sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre la vida de mis hijos, sobre mi hogar, sobre mi matrimonio, sobre mi ministerio, sobre mis negocios. En el nombre poderoso de Jesucristo declararé tu palabra, declararé tu palabra, me alinearé con tu palabra, me alinearé con tu propósito, porque tu propósito está escrito en tu palabra, y permitiré que tu Santo Espíritu sea hecho en mi vida. Justificación, redención, santificación, conforme está escrito en tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en esta mañana maravillosa que tú nos has dado por bendición. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo los bendigo
Dice la palabra de Dios, mientras usted tiene sus ojitos cerrados, la primera carta que escribe Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice: mas por él, no, por el Padre, mas por él, por el Padre, porque fue el Padre el que envió a su Hijo unigénito, mas por el Padre estáis vosotros en Cristo Jesús. Es el Padre que nos amó primero y envió a su Hijo unigénito para que viniera a dar su vida en la cruz del Calvario, el cual dice nos ha sido hecho. Dice nos ha sido hecho, no está mal redactado. Somos nosotros los que lo hemos entendido mal. No somos nosotros los que vamos haciendo estas cosas en nuestras vidas. No, es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, el cual nosotros permitimos que vaya siendo hecho, el cual nos ha sido hecho a través de la palabra, a través de la operación del Espíritu de Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención, y muchas otras cosas más, que conforme permites que el Espíritu Santo haga que la palabra de Dios cobre vida en tu vida y en mi vida, en el entendimiento de quién es Él, van siendo hechos en nosotros, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque Él es el único que puede hacer esta operación a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra en nuestras vidas. Padre, en esta mañana oro por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están reunidos en este lugar, que estamos reunidos en este lugar. Yo te pido, Padre, que esta palabra, Señor, despierte y desafíe nuestras vidas a querer empezar a caminar dignamente como es digno de tus hijos. Ayúdanos a poder amar tu iglesia, ayúdanos a poder amar tu obra, ayúdanos, Señor, a entender que es tiempo de hermosear esta casa, pero no solo físicamente, no, es tiempo de hermosear esta casa con tu maravillosa presencia, para que tu presencia no nos visite. No queremos visitas de tu presencia, queremos habitación de tu presencia. Que tu nube de gloria permanezca, se pose y permanezca sobre esta casa y sobre cada una de las casas que conforman esta casa. Ayúdanos a entender, Señor, la reverencia, ayúdanos a entender la forma digna, conforme tu palabra, en la cual debemos de actuar y debemos de comportarnos y debemos de vivir el cristianismo, porque estas son llaves que abren las compuertas de los cielos. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo bendigo tu pueblo, yo bendigo esta iglesia con espíritu de oración, con espíritu de lectura, de hambre y sed de tu palabra, de conocer de ti, Señor, en el nombre de Jesús, y de querer hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Tu palabra dice que tú nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso yo les bendigo como su pastor, les bendigo ahora mismo con espíritu de oración, Padre, con espíritu, Señor, que traiga hambre y sed de tu palabra y de tu verdad, de conocer de ti, Señor, y de vivir dignamente para ti, como es digno de un hijo, una hija de Dios, y como es digno de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Les bendigo con amor y compasión por tu obra, les bendigo con amor y compasión por tu casa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque una vez más profetizo lo que tú has puesto en mi corazón, en la medida, dile a mi pueblo que en la medida en que hermoseen mi casa, yo hermosearé sus casas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos darle un aplauso a Él, a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único digno de recibir toda alabanza, de recibir toda adoración, de recibir toda exaltación. Este aplauso es para ti, Señor.